Tal como comentamos en el segmento anterior, vamos a ver las opiniones de la gente en la calle sobre por qué surgen los problemas y cómo se solucionan. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esa desvinculación de sí mismo pasa por un sentido de alienación, de desconocerse, por un sentido tanático y destructivo que en este momento no tiene ningún sentido, y que el sentido de la familia y el sentido de la sociedad es la unidad, y la unidad sobre valores, y uno de los grandes valores que debemos fomentar es la solidaridad. Bueno, pienso por lo que te acabo de decir, falta de dirección cristiana, falta de principios, valores, moral, ética, todo lo que se ha perdido en la esencia del ser humano. Por lo general siempre es o porque no tienen trabajo o por falta de educación, no pueden superarse, dependiendo en qué nivel se encuentran los problemas. Porque, por ejemplo, si una persona está en su punto de trabajo y no tiene trabajo, ese es un problema. Otro, si un muchacho no encuentra educación, ese es un problema. O si un enfermo no encuentra dónde curarse, es otro problema. Por falta de comprensión, por lo que, ¿sabes? Cuando uno va a tener un hijo, pienso, yo no tengo hijos, pero si algún día los voy a tener, yo quiero que mi hijo sea universitario, que tenga todas las cuestiones, lo básico, pues, lo que está en los parámetros de la sociedad. Pero cuando tú como hijo rompes esos parámetros, piensas a decepcionar a tu familia, piensas a poner barreras entre ustedes, y entonces piensas a que no puedes hablar con esa persona, no puedes sentarte a hablar con tu mamá o con tu papá, porque no te van a comprender. Ahí empieza a haber la separación. Muchas veces es por la carencia de, vamos a decir, la materia principal, que es el dinero. Siento yo, pues una apreciación muy personal, que creo que es falta de conciencia de padres, sobre todo con los hijos, ¿no? Cuando uno tiene hijos, creo que hay que estar preparados para asumir la responsabilidad de lo que es educar, criar a los hijos. Yo creo que los problemas de la familia se solucionan en el sentido de mantener un diálogo permanente, un diálogo donde se expresen las grandes contradicciones que podrían tener, porque toda familia tiene contradicción, y sobre la base de esas contradicciones ir creciendo para dar un sentido cualitativo, pues, a todo esto que en un momento nos arropa, nos sentimos como atrapados. Eso podría ser una solución, el diálogo, el verbo. Familia que no habla, yo creo que es familia que va, como diría el poeta Walt Whitman, amortajada a su propia destrucción. Bueno, uno de las soluciones, y la más importante, es el diálogo. Si no existe diálogo entre la pareja, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, entonces absolutamente nada se está logrando en cuanto a la unificación de la familia como tal. Bueno, se solucionan de manera dinámica, trabajando, aportando ideas, como te dije anteriormente, educando al muchacho, llevando buenos principios, siendo uno el ejemplo del muchacho, porque si tú eres un mal padre, que tú no tienes un buen ejemplo, golpea a tu esposa, los gritas, los maltrata, ¿qué puedes esperar de tus hijos? Lo que vas a tener es un caldo de cultivo porque tú lo creaste, es un caldo de cultivo malo, pero cuando tú eres un padre recto, un padre responsable, vas a cosechar unos buenos frutos y tendrás buenos profesionales, buenos hijos encaminados hacia una orientación positiva. Con educación, mucha comprensión hacia esos niños y mucho deporte. Yo creo que conversando, por lo menos con mi familia, yo he intentado conversar mucho. Yo ahorita estoy muy separada de ellos. De por sí yo me fui de mi hogar. Yo vivo sola ahorita, yo tengo son 19 años, tengo casi 6 meses viviendo sola, porque no pude lograr tener una estabilidad con mi familia, compenetrarnos, ser como se podría decir que amigos. ¿Por qué? Por mi manera de vivir. Yo soy artista, soy rockera, y la única manera que yo obtuve para llevarme bien con ellos fue el separarme. Yo cuando estaba viviendo en la casa eran discusiones, que se ha dado yo irme, que yo veo a mi familia, por decirte, una vez cada 2 semanas, y mi mamá me recibe con un beso y con un abrazo, que es lo que yo necesito. Yo no necesito vivir con una persona que me insulte, me critique, me lleve a tener, ¿sabes? Como que malos momentos, pues. Yo me siento más cómoda viviendo sola y pudiendo comentarle a ella, a lo mejor por teléfono o viéndola en algún momento, comentándole mis cosas y ella me pueda dar un consejo. Creo que es un problema social muy grande el abandono de los padres, de la violencia que hay de los mismos papás hacia los hijos, ¿no?
No puede haber un desarrollo de ser humano si no hay familia. Si no me enseñan desde chiquitico a respetar los valores primarios, como son los valores de la patria, a enseñarme, a inculcarme, a inducirme lo que es el respeto hacia los demás ciudadanos, hacia los padres, hacia los tíos. Lamentablemente no hay nadie que me pueda enderezar, como decía el refrán. Muy buenas esas opiniones que acabamos de ver, pero hay algo bien notorio. Muchos de los entrevistados pareciera que no pudieron dar respuesta al por qué el surgimiento de los problemas. Y muchos también planteaban soluciones como dar educación, dar formación, por ejemplo, enseñarlos a comunicarse. ¿Es realmente esa la solución? Bueno, es típico de las personas una respuesta de la naturaleza que tú estás señalando. Okay. No dan la pregunta que tú hiciste. Ellos le preguntamos cuando fuimos a la calle que por qué surgen los problemas y cuáles podrían ser las soluciones. Okay. En la primera parte de por qué surgen los problemas señalaste que no todos supieron. No supieron dar, claro. Si no tienes el concepto que hablamos anteriormente en el segmento anterior acerca de cómo funciona la persona y cuáles son esos tres elementos, difícilmente pueden dar en el clavo. Ah, ok, entiendo. Por eso partimos nosotros de que si sabemos cuáles son los componentes que están involucrados aquí, pudiéramos llegar a decir dónde está el problema en cada componente y darle la solución. Okay. Es por eso que en las soluciones que ellos plantean, dar educación, darle comunicación a las personas, si una persona tiene, por ejemplo, un problema de creencias, tú le puedes dar información, le puedes dar educación a la persona, pero si mantiene las mismas creencias, el problema persiste. Okay. Ahora, ¿cómo pudiéramos salir de esto? En primer lugar, pongamos por caso el ejemplo que pusimos anteriormente del muchacho que tiene el pelo largo y hay el conflicto con los padres. Lo primero que tendríamos que hacer allí entonces es hacerle ver a los padres dónde está en su sistema de creencias aquella creencia que está impidiéndoles tener una buena relación con su muchacho. Con terapia dirigida directamente a trabajar para modificar el sistema de creencias de los padres, entonces eso se puede solucionar. Y no tienes que ir contra el muchacho. Y así, trabajando cada uno de los componentes en específico, se podrían superar los distintos problemas. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al corte un momentico y luego seguimos profundizando y nos da la solución. O sea, ¿cómo vamos a hacer para solucionar estos problemas? ¿Qué le parece? Bien. Vamos al corte. Continuando con el tema, vamos a ver, hay momentos en que las familias tienen problemas que llega el punto que la cuestión se sale de control, pues. Problemas que se desbordan y las familias se desintegran. Eso, ¿cómo podríamos llamarlo? O sea, ¿cómo podríamos describirlo y qué podríamos hacer? O sea, vamos a buscar solución de eso. Muy bien, lo que tú me estás proponiendo, lo que estás describiendo allí es el cuadro típico de la crisis familiar. Okay. Es cuando se desbordan, porque ya lo que hace cada miembro de la familia no es suficiente, no resuelve la situación, se va agravando y llegan a un cuadro de crisis. Vamos a ver una lámina que explica de manera muy sencilla en qué consiste la crisis familiar. En primer lugar, en la crisis familiar están los padres, el padre y la madre, hay una incomunicación. Okay. O sea, no se comunican y eso inmediatamente está siendo visto por los hijos. Si están incomunicados los padres, producto de esa crisis, significa que hay un conflicto que pudiera ser por maltrato, por problemas de cualquier violencia, que tiene su esencia en alguno de los factores que hemos hablado ahorita, algunos de los elementos, bien sea por las creencias, por las emociones o por la falta de habilidades.
Bien, en el caso del padre es típico, en estas crisis es típico, casos como por ejemplo la falta de recursos, eso genera frustración, muchas veces rabia en el padre, muchas veces también miedo, impotencia de no poder solucionar los problemas, puede ser que tenga un cuadro de enfermedad o de alcoholismo o exceso de trabajo también, pues se asocia también a factores que generan la crisis en el hogar. Muchas veces también los padres se ausentan del hogar y mantienen una relación, digamos, extrafamiliar. Eso por un lado, son cosas típicas que ocurren en los cuadros de crisis familiar. Pero por otro lado, mientras eso está ocurriendo en el padre, en la madre se presentan frustración acompañado de emociones como tristeza, rabia, resentimiento, rencor, temores también, porque ella está al frente del hogar y puede experimentar temor, insatisfacción, muchas veces soledad, sobre todo cuando el padre no aparece en el hogar. Y muchas veces también ocurre en estos cuadros de tanto insistir, se cae, por ejemplo, en situaciones de resignación. Eso se asocia también a el autoconcepto negativo que tiene sobre sí misma, dependencia. Y todos estos elementos que se manifiestan en incomunicación, eso está siendo percibido por los hijos. Los hijos, ese es el modelado, eso es lo que están modelando los padres frente a los hijos. Los hijos experimentan también incomunicación, muchas veces conflictos, maltrato, porque las madres frente a esta situación entonces descargan sobre los hijos su situación emocional, y eso genera entonces una falta de afecto y de apoyo hacia los hijos. Eso termina antes de la destrucción del hogar. Muchas veces los hijos se van del hogar y los resultados son en los niños, resultados como timidez, temores, mucho resentimiento, baja autoestima de los muchachos, sentimientos de culpa, porque al separarse posteriormente los padres, los hijos muchas veces asumen o creen que la culpa es de ellos. Este cuadro trae también asociado, cuando se van los hijos a la calle, problemas del abandono, problemas de drogadicción también de niños en la calle, adolescentes, prostitución infantil. Este cuadro de la crisis familiar, con una mezcla de todos estos ingredientes, lo tenemos nosotros en muchos de nuestros pueblos latinoamericanos y también en el mundo. Pero todo esto surge como consecuencia de la problemática que tú señalabas inicialmente, de la falta de amor en la familia y la falta de conocimiento de cómo manejar estos elementos. Pero no hay una esperanza. ¿Tenemos esperanzas en situaciones como esta? Sí, ciertamente tenemos esperanza. Hay organismos nacionales, organismos internacionales que vienen estudiando todos estos problemas en sus distintas variantes, en sus distintas dimensiones. Y hay centros donde acudir. Los padres pueden acudir a centros que reciben ayuda, reciben orientación. Y fundamentalmente las ayudas que reciben van hacia estos tres elementos que hablamos antes. Hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con su sistema de creencias, porque muchas veces estas incomprensiones surgen por creencias desadaptativas, por emociones, por ejemplo, el temor de la madre a perder el padre lo lleva a tener algunas consecuencias, algunos comportamientos inadecuados. Y el otro con su sistema de creencias lo percibe de manera también inadecuada, entonces surge el conflicto. Si se trabajan los dos como pareja, es el primer paso para empezar entonces a restaurar un nivel de comunicación que permita a los padres una cierta armonía para poder entonces llevar a una mejor relación con los hijos. Jefe, excelente la explicación. Debemos acotar que ya estamos terminando el programa. Vamos a dar un mensaje final para nuestros usuarios y usuarias y luego despedirnos bien contundente. Bien, es muy importante para todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando. La familia es de gran importancia para la sociedad. La familia es una fuente de satisfacción, es una fuente de felicidad para cada uno de sus miembros. Es importante que nosotros nos demos cuenta, en el caso de la familia, sobre todo cuando tenemos dificultades, que nosotros tenemos que revisar cómo estamos nosotros, nuestros pensamientos, nuestras creencias, si tenemos o no nuestras habilidades y emocionalmente qué está ocurriendo con nosotros para solicitar la ayuda adecuada. Muchas gracias, jefe. Bueno, amigos, una vez más
Nos sentimos halagados de haber compartido con ustedes este pequeño espacio. Les damos las gracias y nos vemos en el próximo programa. Sí, nos despedimos en esta oportunidad. Familia y Comunidad estará nuevamente con ustedes, siempre con nuestro lema por delante, contribuyendo al desarrollo de la persona, de la familia y de la comunidad. Gracias. Nos veremos.